Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala, que es un segundo tema a trabajar. Eh, Específicamente en el ámbito de educación, pues vamos a ver que el artículo 71 al 81 es el que va a dar base o fundamento al acto o a la actividad educativa en el país. Entonces ahí va a estar regulado todo lo que es la situación de la educación en Guatemala. Hablando de lo que es la Constitución, pues sabemos que la ley máxima que rige un país fue creada, aceptada en el 31 de mayo de 1985 y va a ser a través de una Asamblea Nacional Constituyente que va a ser convocada por el último jefe militar de Guatemala, que fue Óscar Humberto Mejía Víctor. Estos representantes o asamblea pues van a ser 88 personas que fueron electas desde 1984 para organizar el Estado de forma jurídica y políticamente, ¿verdad? Y además de eso, pues se le va a agregar un tema importante que es lo de los derechos humanos. Esta constitución va a entrar en vigencia el 14 de enero de 1986. Y como decíamos, uno de los temas fundamentales dentro de esta constitución, pues va a ser la de derechos humanos, que va a ser la que va a estar en la parte introductoria de este documento. Dentro de esta nueva constitución se van a crear tres instituciones, que es el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de Derechos Humanos. Acá también va a aparecer un nuevo elemento que es el factor de una segunda vuelta electoral, si en la primera vuelta electoral no había mayoría de votos para un candidato a la presidencia de la República. Y también se va a hacer énfasis en la prohibición de reelección presidencial. Recordemos que históricamente Guatemala ha tenido eh, todo un proceso de dictaduras en el siglo XIX y XX, y por eso, pues, dentro de la Constitución se va a prohibir esa reelección, ¿verdad? Esta Constitución también es llamada Carta Magna o Carta de Libertades. Es la ley máxima, como dijimos, de acuerdo a la jerarquía o al principio de jerarquía. En cuanto a los derechos humanos que aparecen dentro de esta Constitución, encontramos derechos de primera generación que específicamente están en el artículo del 3 al 46, los derechos cívicos y políticos que son del 135 al 139 y los derechos de segunda generación que van a ser aquellos que van a beneficiar a un grupo específico entre la sociedad. Entonces van a ser grupos, derechos sociales y derechos culturales. Esto los encontramos en los artículos 47 al 134. Y por último, los derechos de tercera generación, que van a ser los derechos de medio ambiente, que lo encontramos a partir del artículo 97. También hay otros derechos, como el derecho a la información en el artículo 44, y lo relacionado a los tratados internacionales en el artículo 46, ¿verdad? Que decíamos que tenía supremacía en relación a la Constitución, pero que ya la Corte de Constitucionalidad lo dejó en claro. La Constitución también se va a dividir en partes. La parte preambular, que es la primera página donde dice preámbulo. Luego encontramos la parte dogmática, que comprende toda la base de los derechos humanos, del artículo 1 al 139. La parte orgánica, que es el artículo 140 al 262. Y en esta parte vamos a encontrar toda la organización del Estado, sus poderes y las funciones que estos deben de desempeñar. La parte pragmática, procesal o práctica, que es del artículo 263 al 281. Aquí se van a establecer ciertas garantías y mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución, con el objeto de defender ese orden constitucional. Y tiene una última parte, que son 21 artículos transitorios en la parte final de la Constitución. ¿Qué tipo de constitución es la que tenemos? Bueno, nuestra constitución es una constitución de tipo mixto, ya que puede ser reformada por el Congreso de la República y otra parte por una Asamblea Nacional Constituyente. La constitución política, para ser reformada, se basa en el artículo 277 al 281, en donde dice quiénes más, aparte del Congreso, pueden hacer como que propuestas de ciertas reformas. Y vamos a ver quiénes son los que tienen esa iniciativa, ¿verdad? Para proponer reformas a la Constitución está el presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados del Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante una petición dirigida a lo que es el Congreso de la República
con por lo menos 5,000 ciudadanos que estén empadronados, ¿verdad? Entonces, esa petición tiene que ir firmada como mínimo por 5,000 ciudadanos para que el Congreso de la República pueda atender esa solicitud de reforma a un artículo de la Constitución. En cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguno del asunto planteado. Entonces, estas iniciativas de reforma constitucional están dentro de la misma Constitución establecida. Ahora, Guatemala pues ha tenido una serie de constituciones políticas que han regido el país y la primera de ellas pues va a ser dentro del régimen colonial español. De 1808 a 1812 pues recordemos que existió la Constitución de Bayona, va a ser trasladada o impuesta desde España a todos los territorios bajo su dominio. Luego de 1812 a 1821 entra en vigencia la Constitución de Cádiz, que sabemos que va a ser la última de lo que es el régimen colonial español en digamos, ejercerse en las colonias americanas. De 1824 a 1840, pues como sabemos, se va a crear una república federal, va a existir una Asamblea Nacional Constituyente y esta pues va a crear la primera constitución de Guatemala, ¿verdad? Pero dentro de ese sistema federal. Entonces no solo de Guatemala, sino que de toda la Federación Centroamericana. En 1825 se promulga y entra en vigencia la primera constitución política para el Estado de Guatemala. Entonces ya una más específica para nosotros. Esta va a estar en vigencia hasta 1851, que en el periodo conservador de Rafael Carrera se va a crear una acta constitutiva y que va a sustituir a la anterior constitución. De 1879 a 1920, que sabemos que es el segundo periodo liberal en Guatemala, se va a promulgar la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, que va a ser la segunda constitución en crearse. Tuvo varias reformas, por ejemplo, hubo una en 1921, se va a realizar otra en 1922 hasta el 44, y ahí pues se terminan los gobiernos liberales y ya entra en vigencia una tercera constitución que va a ser la de 1945 a 1954 durante el régimen democrático de Arévalo y de Arbenz, ¿no? Luego en 1956 se aprueba una nueva constitución que va a estar vigente hasta 1963 y de 1965 a 1982 se aprobó un nuevo proyecto legislativo, hasta llegar a 1985, en la cual el 31 de mayo pues se aprueba la constitución que actualmente está vigente, pero ustedes pueden ver que desde el 31 de mayo que empezó su proceso de creación, entra en vigencia hasta el siguiente año, el 14 de enero de 1986. Esta constitución pues está actualmente vigente, ha tenido dos procesos de reforma, uno en 1993, que se trató digamos, de reformar, ¿verdad? La cuestión del Congreso y de la Corte Constitucional a través del golpe de Estado que se dio Jorge Antonio Serrano Elías, ¿verdad? En 1999 que se realiza una consulta popular para reformarla y este proyecto de reforma pues no fue aprobado, ¿verdad? Es decir, no se realizó ningún proceso de aprobación. Entonces, específicamente dentro de la Constitución, aparte de ver qué es la ley máxima, cómo ha sido todo su proceso histórico, pues nos interesa trabajar los artículos 71 al 81, en el cual hay ahí un pequeño ejercicio que ustedes tienen que realizar para que vean cómo a través de la Constitución pues, se le da fundamento a lo que es el proceso educativo en el país, que es lo que nos interesa trabajar estos artículos. Luego vamos a ver los artículos que dan base a lo que es la educación superior, específicamente la creación o fundamento de lo que es el funcionamiento de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que espero su ejercicio de estos artículos y si hay dudas, pues en clase las vamos a ir solucionando.